Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos directo con el video. Ayer o antes de ayer, un estudiante de maestría de la PUC publicó indignado este video. Hola, soy alumno de la maestría de Administración de Negocios de la Universidad Católica. Me acaba de llegar un correo de elecciones PUC, boletín.edu, que lleva como nombre en el asunto para que no se repita, ¿no? Instituto Ribabuelo. Ok, sigo bajando, que no quieren que se repita, me preguntaba. Veo acá, como bien que es la PUC Católica, Universidad Católica del Perú, con su nuevo logo. Instituto Ribabuelo, sigo bajando, encuentro Sendero Luminoso, una historia de odio. Claro que sí, historia de odio de estos desgraciados malnacidos que mataron tanta gente, tantos peruanos, por unas razones absurdas totalmente. Sigo bajando y encuentro esa porquería, para que no se repita. Lecturas que abordan y reflexionan sobre el conflicto armado interno. No terrorismo, conflicto armado interno. Ya no sé, me pregunto, ¿estoy estudiando en una universidad privada con principios y valores católicos o estoy estudiando en un mausoleo o un lugar de culto a Sendero, al terrorismo, al asesinato, al genocidio? ¿En dónde estoy estudiando? Lo único que puedo decir es que me arrepiento de haber iniciado estudios de posgrado en esta porquería de universidad. Que no puede ser que llame conflicto armado interno a las diversas acciones terroristas que ejercieron estos desgraciados y que a Dios gracias el maldito líder de esta organización criminal, porque esta sí es una real organización criminal, está muerto. Menos mal. Qué desgracia católica. Qué desgracia. Esto no se nos va a olvidar a nadie. Jamás. No podemos pasar por agua tibia este tipo de comunicados. Conflicto armado interno. No me dejo de indignar. Porquería. Son partícipes y cómplices de estos asesinatos ustedes, al llamarlo así. No puede ser que reescriban la historia de esta manera. Tan equivocada, tan errada, tan inicua para la sociedad peruana. Increíble. Debido a esto, ya que el nombre o las siglas PUC se volvieron tendencia, la universidad decidió publicar en su cuenta oficial de Twitter un hilo en el que básicamente indica que esta disyuntiva de llamarle conflicto armado interno o terrorismo a lo que sucedió en el periodo de los 80s al 2000 es innecesaria, es decir, es una disyuntiva innecesaria. Pues decir que hubo conflicto armado interno no excluye al hecho de que durante este periodo existieran actos terroristas. En este mismo hilo, la universidad afirma que efectivamente en el Perú hubo terrorismo y que la frase conflicto armado interno no disminuye la gravedad de lo que se vivió en aquella época. Bien, en realidad lo que se reconoce a nivel internacional son los conflictos armados internacionales o los conflictos armados no internacionales, o también se conocen como CANI. La época que vivimos, a la que muchos, y me incluyo, calificamos como terrorismo, efectivamente entra dentro de la descripción de lo que en derecho internacional se conoce como conflicto armado no internacional o CANI. Este término, el de CANI, se extrae del Convenio de Ginebra, del cual nuestro país forma parte junto a muchos otros por si acaso. Este convenio y sus protocolos contienen un conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en las que se pueden realizar los conflictos armados. Esto con la finalidad de proteger a las víctimas y de que, a pesar de las atrocidades que normalmente una guerra desencadena, las partes involucradas en el conflicto tengan un límite al momento de actuar. Por ejemplo, como ustedes saben, no se puede emplear armas químicas, no se pueden realizar actos terroristas, no se puede torturar, violar o atacar a personas sin estar seguros de que participan directamente de las hostilidades, entre muchas otras normas más que se aplican durante los conflictos armados, ¿no? En el caso de lo sucedido en nuestro país, de acuerdo a la CBR, se aplica el artículo 3 de este convenio, que es un artículo bastante general. Ok, ¿y por qué les comento todo esto? Porque creo que es bueno siempre entender más o menos, o por lo menos en líneas generales, de qué es de lo que estamos hablando, porque es más, creo que el término correcto es los convenios de Ginebra, y son 4 tratados internacionales, pero el punto es que creo o considero que siempre es bueno saber de qué estamos hablando, por lo menos en líneas generales, y también creo que es bueno entender por qué algunas personas utilizan tal o cual término para después nosotros poder argumentar de una mejor manera nuestra posición. Entonces, es adecuado emplear el término conflicto armado interno si nos basamos en el derecho internacional. Sí es correcto. Y además
Además, esto nos va a permitir saber si en base a los lineamientos del Convenio de Ginebra las partes involucradas respetaron o no el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en mi opinión, referirnos así ya a nivel interno, a nivel nacional, referirnos así a lo que sucedió entre 1980 al 2000 no es lo adecuado. Como en algún momento les dije, a nivel internacional no hay un consenso respecto a una definición de lo que es el terrorismo. Sin embargo, en nuestro país, en nuestro Perú, sí existe un tipo penal de terrorismo. Y es más, quienes formaron parte de Sendero Luminoso y el MRTA fueron sentenciados por dicho delito. Lo que vimos en nuestro país fue una situación muy especial por el nivel de violencia que ejercieron esos grupos, y muchos nos referimos a este periodo como terrorismo o como la época de terrorismo, y no vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque fue una constante de actos sanguinarios uno tras otro para causar terror en la población, para provocar a las fuerzas del orden para que éstas reaccionaran de la manera más agresiva y violenta posible. Entonces, no estamos hablando de actos terroristas aislados, no, estamos hablando de una constante de ataques tras ataques, masacres tras masacres durante 20 años. Y seguramente está bien emplear el término de conflicto armado no internacional o CANI para justamente fines internacionales, pero a nivel país, a nivel nacional, a nivel interno, los peruanos en su mayoría no nos vamos a poner a estudiar sobre términos que se emplean en el derecho internacional y qué tanta gravedad o no estos implican. Y dos, esos delincuentes, asesinos, criminales fueron sentenciados por terrorismo. Por otro lado, hay ciertos personajes que se aprovechan del uso de este término, del de conflicto armado no internacional o el de conflicto armado interno, para intentar procurar buscar poner a las fuerzas del orden al mismo nivel de los terroristas. Y sabemos que hay quienes formaron parte del Estado que cometieron delitos, eso es evidente. Y debido a esto hay quienes han sido procesados, están purgando condena, y es más, hay algunos que creo que llevan como 20 años de juicio y hasta ahora no obtienen ni una condena absolutoria o condenatoria. Y como sea, esto, es decir, que no se utilice el término conflicto armado no internacional, no quiere decir que se esté buscando la impunidad de los delitos que puedan haber cometido las personas que formaron parte del Estado, aunque ese sea el cuento que evidentemente ciertas personas nos quieren vender. No, si no usas el término de conflicto armado interno, estás queriendo la impunidad de ciertas personas, y eso es mentira desde el hecho de que hay muchas personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas que están purgando condena o que están siendo juzgadas. Así que no podemos comparar la insanía con la que estos grupos terroristas actuaban con el accionar de las fuerzas del orden, que básicamente lo que hacían era reaccionar. Recuerden, o hay que tener en cuenta que, como les comenté, estos asesinos buscaban a propósito recibir la reacción más violenta posible por parte del Estado. Al inicio, este fenómeno era desconocido tanto para nuestras Fuerzas Armadas como para los gobernantes. No sabían cómo actuar ante él, por lo que se intentó lograr algún resultado u obtener algún resultado adecuado involucrando a los militares, algo que evidentemente no funcionó, porque como saben fue a raíz de esto que se comenzaron a violar los derechos humanos. Sin embargo, esto se hizo con intención, el Estado quería que se cometieran esos delitos. Lamentablemente fueron decisiones que se tomaron de manera errada ante la urgencia de actuar de alguna manera frente a un fenómeno desconocido. Recuerden que ni siquiera se podía diferenciar quién era o no terrorista. Tú veías a tu vecino o tu vecina y no sabías si de alguna manera podía estar involucrado en alguno de estos grupos, porque como bien saben, los terroristas empleaban vestimenta de civiles, es decir, se vestían de civiles, no tenían ningún distintivo. Esto también ocasionó que en más de una oportunidad las Fuerzas Armadas quisieran, ante la duda de si habían o no terroristas o de si eran o no terroristas, simplemente dispararan, algo que lógicamente
no está permitido de acuerdo al Convenio de Ginebra. Miren, finalmente lo que el Estado, los gobernantes buscaban era acabar con estos criminales que tanto daño le ocasionaban al país. Y sin el actor primigenio de ellos, es decir, de estos terroristas, las Fuerzas Armadas nunca hubieran reaccionado y no se hubiesen cometido las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Y qué mayor prueba de que el Estado buscó respetar el Convenio de Ginebra si con Fujimori, si así no les guste, con Fujimori se aplicó o llegó el GEIN para aplicar esta estrategia de inteligencia en la que se buscaba era investigar para posteriormente detener con el menor uso de violencia posible? Justamente por eso durante este periodo, así tampoco les gusta reconocerlo, es que la cantidad de personas fallecidas debido al conflicto o a la lucha contra el terrorismo disminuye. Y bueno, uno de los mayores estandartes de este respeto, de esta búsqueda al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario es la captura justamente de Abimael Guzmán. Y esto muy aparte de que ciertos grupos o personas que formaban parte del Estado no lo hayan hecho, es decir, no hayan respetado el derecho internacional humanitario o los derechos humanos. Así que seguramente está muy bien emplear el término CANI o conflicto armado no internacional para fines justamente internacionales, así como seguramente también está muy bien emplear este término para ciertas personas que intentan poner a quienes se defendieron o a quienes defendieron al país de ataques al mismo nivel de los atacantes. Sin embargo, para el resto de personas, y me incluyo, los terroristas fueron sentenciados justamente como terroristas. Fueron 20 años de acciones terroristas tras acciones terroristas, y uno de los mayores ejemplos de que el Estado buscó actuar de manera contraria a lo que el MRTA o Sendero Luminoso encarnan es justamente la captura del cabecilla de Sendero. Así que no sé ustedes, pero yo, a menos que me encuentre en algún evento internacional en el que tenga que hablar de derecho internacional, algo básicamente improbable, continuaré refiriéndome a lo que sucedió entre 1980 y el 2000 como terrorismo. Y esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social.